En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay fuerzas que no puedes ver observándote desde las sombras. Historias que parecen ficción pero que han marcado para siempre a quienes las vivieron. Si crees que conoces el verdadero significado del terror, te aseguro que estás completamente equivocado. Antes de continuar, suscríbete ahora porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre lo que realmente existe en este mundo. Estas no son simples historias para asustar niños. Son testimonios reales de encuentros con lo inexplicable que han sido documentados y verificados por investigadores paranormales de todo el mundo. La primera historia que debo contarte sucedió en una pequeña ciudad de Ohio en 1983. Sarah Michey era una enfermera de cuidados intensivos que trabajaba turnos nocturnos en el Hospital General de Riverside. Durante 15 años había visto morir a cientos de pacientes, pero nunca había experimentado algo como lo que comenzó a suceder aquella fría noche de octubre. Todo empezó cuando ingresó un hombre mayor llamado Henry Blackwood, quien había sufrido un infarto masivo. Los médicos dijeron que tenía pocas horas de vida, pero Henry se aferró a la existencia durante días enteros, susurrando constantemente palabras incomprensibles en un idioma que nadie podía identificar. Sarah notó que cada vez que se acercaba a la habitación de Henry, la temperatura descendía drásticamente. Sus compañeras de trabajo comenzaron a quejarse de que los equipos médicos fallaban misteriosamente cuando entraban a esa habitación. Los monitores cardíacos emitían sonidos extraños, como si estuvieran captando señales de otra dimensión. Pero lo más perturbador era la expresión en el rostro de Henry cuando dormía. Sus ojos se movían violentamente bajo los párpados cerrados, como si estuviera viendo algo que lo aterrorizaba profundamente. La quinta noche, Sarah decidió quedarse junto a su cama para observarlo más de cerca. A las 3 de la madrugada, Henry abrió los ojos de repente y la miró directamente. Sus pupilas estaban completamente dilatadas y parecían reflejar una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Con una voz que no era la suya, una voz que sonaba como si proviniera de las profundidades de la tierra, Henry le dijo algo que la marcó para siempre: ellos vienen por ti, Sarah. Han estado esperando mucho tiempo. Tu nombre está escrito en el libro de los elegidos. Sarah retrocedió aterrorizada, pero Henry continuó hablando con esa voz sobrenatural. Le describió con precisión escalofriante detalles íntimos de su vida que nadie más conocía. Le habló de su hermana gemela que había muerto al nacer, algo que Sarah nunca había contado a nadie. Le mencionó el accidente automovilístico que había tenido a los 16 años y que había mantenido en secreto toda su vida. Pero lo más impactante fue cuando Henry comenzó a describir su futuro con una exactitud que la dejó sin aliento. Al amanecer, Henry Blackwood murió, pero su muerte no fue como las otras que Sarah había presenciado. En el momento exacto en que su corazón se detuvo, todas las luces del hospital parpadearon simultáneamente. Los generadores de emergencia se activaron sin razón aparente, y varios pacientes en diferentes pisos reportaron haber visto una figura oscura caminando por los pasillos. Pero lo más inquietante fue que, después de su muerte, las predicciones que Henry había hecho sobre la vida de Sarah comenzaron a cumplirse una por una con una precisión sobrenatural. 6 meses después, Sarah recibió una carta que cambiaría su vida para siempre. La carta estaba fechada 3 días antes de la muerte de Henry, pero había sido enviada desde una oficina postal que había cerrado hacía más de 20 años. En el sobre, escrito con una caligrafía antigua y temblorosa, estaba su nombre completo y su dirección exacta. Dentro de la carta había una fotografía en blanco y negro de una casa que Sarah nunca había visto, pero que reconoció inmediatamente. Era la casa de sus pesadillas, la misma casa que había estado apareciendo en sus sueños desde la muerte de Henry. La carta contenía un mensaje breve pero aterrador: Sarah, la casa te está esperando. En el sótano encontrarás las respuestas que has estado buscando. No puedes escapar de tu destino. Firmado, Los Guardianes del Umbral.
Al reverso de la fotografía había una dirección en un pueblo llamado Millbrook, a 200 millas de donde vivía Sarah. Cuando investigó sobre este pueblo, descubrió que había sido abandonado en 1952 después de una serie de desapariciones inexplicables que nunca fueron resueltas. A pesar de todos sus instintos que le gritaban que no fuera, Sarah se sintió inexplicablemente atraída hacia esa casa. Era como si una fuerza invisible la estuviera guiando, como si no tuviera otra opción más que seguir el camino que había sido trazado para ella mucho antes de su nacimiento. El viaje hacia Millbrook fue uno de los más perturbadores de su vida. A medida que se acercaba al pueblo abandonado, la radio de su automóvil comenzó a captar transmisiones extrañas. Voces susurrantes en idiomas desconocidos, música que sonaba como si proviniera de otra época, y ocasionalmente, la voz de Henry Blackwood llamándola por su nombre. Cuando finalmente llegó a Millbrook, Sarah se encontró con un pueblo que parecía congelado en el tiempo. Las casas estaban cubiertas de maleza y las calles agrietadas estaban invadidas por la vegetación salvaje. Pero la casa de la fotografía estaba exactamente donde la dirección indicaba, y se veía exactamente igual que en la imagen, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. La puerta principal estaba entreabierta, moviéndose suavemente con el viento, como si la estuviera invitando a entrar. El interior de la casa era aún más inquietante que el exterior. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían moverse por sí solas, y el aire estaba impregnado con un olor dulzón y nauseabundo que Sarah no podía identificar. En las paredes había fotografías de familias que no reconocía, pero en cada una de las fotografías había una figura borrosa en el fondo que parecía estar observando directamente a quien miraba la imagen. Era como si algo estuviera escondido en cada fotografía, esperando ser descubierto. Sarah encontró la entrada al sótano detrás de una puerta que parecía haber sido sellada durante décadas. Al bajar las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, sintió que la temperatura descendía considerablemente. En el sótano había una habitación circular con símbolos extraños grabados en las paredes de piedra. En el centro de la habitación había un altar de mármol negro con 13 velas que se encendieron misteriosamente cuando Sarah entró. Sobre el altar había un libro antiguo abierto en una página que contenía una lista de nombres escritos con tinta roja. El nombre de Sarah estaba en esa lista, junto con una fecha que reconoció inmediatamente. Era la fecha de su nacimiento. Pero lo que la aterrorizó hasta los huesos fue descubrir que también estaba la fecha de su muerte, escrita justo al lado de su nombre. Según el libro, le quedaban exactamente 7 días de vida. Mientras leía los otros nombres en la lista, Sarah se dio cuenta de que reconocía a algunos de ellos. Eran pacientes que habían muerto en el hospital donde trabajaba. Todos ellos habían fallecido en circunstancias extrañas y todos habían mencionado visiones perturbadoras antes de morir. En ese momento, Sarah comprendió que había sido elegida para algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. El hospital donde trabajaba no era simplemente un lugar de sanación, sino un punto de recolección para almas específicas que habían sido marcadas desde su nacimiento. Henry Blackwood no había sido un paciente común, sino un mensajero de fuerzas oscuras que habían estado observando y manipulando su vida durante décadas. Cuando Sarah intentó salir del sótano, descubrió que la puerta se había cerrado y no podía abrirla desde adentro. Las velas del altar comenzaron a parpadear violentamente, y las sombras en las paredes empezaron a moverse como si fueran entidades vivas. Desde las esquinas más oscuras del sótano comenzaron a emerger figuras espectrales que Sarah reconoció como antiguos pacientes del hospital. Todos ellos la miraban con expresiones de dolor y desesperación, como si estuvieran atrapados en un estado entre la vida y la muerte. Una de las figuras se acercó a Sarah y le habló con una voz que parecía provenir de un eco lejano. Le explicó que el hospital había sido construido sobre un antiguo cementerio de nativos americanos, y que los rituales que se habían realizado en esa tierra habían abierto un portal entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos.
Los administradores del hospital sabían sobre esta conexión sobrenatural y habían estado utilizando a los pacientes como sacrificios para mantener el portal abierto y obtener poder de las fuerzas del más allá. Sara era especial porque había nacido durante un eclipse lunar total, lo que la convertía en un conducto perfecto entre ambos mundos. Su trabajo como enfermera no había sido una coincidencia, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado para ponerla en contacto directo con las almas que estaban siendo cosechadas. Cada paciente que había cuidado, cada muerte que había presenciado, había sido parte de un ritual más grande que culminaría con su propio sacrificio. La figura espectral le mostró visiones de lo que realmente había estado sucediendo en el hospital durante todos esos años. Sara vio a los administradores realizando ceremonias ocultas en el sótano del edificio, utilizando objetos personales de los pacientes fallecidos para fortalecer su conexión con el mundo espiritual. Vio cómo habían estado manipulando los tratamientos médicos para asegurar que ciertos pacientes murieran en momentos específicos que coincidían con alineaciones astrológicas particulares. Pero lo más aterrador fue cuando la figura le reveló que Sara no era la primera enfermera que había sido elegida para este propósito. Durante los últimos 50 años, habían reclutado a una docena de enfermeras con características similares, y todas habían desaparecido misteriosamente cuando llegaba el momento de su sacrificio final. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero sus almas permanecían atrapadas en el hospital, obligadas a servir como guardianas del portal entre los mundos. Sara se dio cuenta de que tenía que encontrar una manera de romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. La figura espectral le explicó que había una forma de cerrar el portal permanentemente, pero requeriría un sacrificio aún mayor. Sara tendría que destruir el libro de nombres en el altar, pero hacerlo liberaría todas las almas atrapadas simultáneamente, creando una explosión de energía sobrenatural que podría matarla instantáneamente. Con solo 3 días restantes según la fecha escrita en el libro, Sara tomó la decisión más valiente de su vida. Regresó al hospital y comenzó a investigar los archivos médicos de todos los pacientes que habían muerto en circunstancias extrañas. Descubrió un patrón que confirmó todo lo que la figura espectral le había mostrado. Los pacientes habían sido seleccionados no por sus condiciones médicas, sino por características ocultas específicas, fechas de nacimiento que coincidían con eventos astrológicos, marcas de nacimiento en ubicaciones particulares, y historias familiares que incluían encuentros con lo paranormal. Sara también descubrió que el director médico del hospital, el Dr. Marcus Thorne, había estado involucrado en prácticas ocultistas durante más de 30 años. En su oficina privada encontró libros antiguos sobre necromancia, rituales de invocación y comunicación con entidades del más allá. Había documentos que detallaban cada uno de los sacrificios que se habían realizado, incluyendo fotografías de los rituales y transcripciones de las comunicaciones con las fuerzas oscuras que controlaban el portal. La noche antes de la fecha marcada para su muerte, Sara regresó a la casa abandonada en Meadowbrook con un plan desesperado. Había traído consigo gasolina y fósforos, con la intención de quemar el libro y toda la casa si era necesario. Pero cuando llegó al sótano, descubrió que no estaba sola. El Dr. Thorne estaba allí, junto con otros miembros del personal del hospital que habían estado involucrados en la conspiración durante décadas. El Dr. Thorne le explicó que habían estado observando cada uno de sus movimientos desde que Henry Blackwood había muerto. Sabían que ella había descubierto la verdad, y habían decidido acelerar el cronograma del ritual final. Sara se encontró rodeada por figuras encapuchadas que comenzaron a entonar cánticos en un idioma que sonaba como si proviniera de las profundidades del infierno. El altar en el centro de la habitación comenzó a brillar con una luz sobrenatural, y el libro de nombres se abrió por sí solo en la página que contenía el nombre de Sara. Pero Sara había preparado una sorpresa para sus captores. Durante su investigación, había descubierto que el ritual requería que el sacrificio fuera voluntario para ser completamente efectivo.
Si la persona elegida resistía hasta el final, el portal se volvería inestable y podría colapsar sobre sí mismo. Sara había decidido que prefería morir luchando antes que permitir que más personas inocentes fueran sacrificadas, para alimentar las fuerzas oscuras que controlaban el hospital. La batalla que siguió no fue física, sino espiritual. Sara utilizó su conocimiento médico y su comprensión de la anatomía humana para interrumpir los cánticos en momentos cruciales, causando que el ritual fallara repetidamente. Cada vez que los cultistas intentaban completar una fase del sacrificio, Sara encontraba una manera de sabotear sus esfuerzos. Su resistencia causó que las entidades del más allá se volvieran cada vez más agitadas, y la energía sobrenatural en el sótano comenzó a volverse caótica e impredecible. Las paredes de la habitación comenzaron a agrietarse, y una luz cegadora empezó a filtrarse a través de las fisuras. Las figuras espectrales de los pacientes sacrificados anteriormente comenzaron a materializarse con mayor claridad, y Sara se dio cuenta de que estaban del lado de ella en esta batalla final. Los espíritus de las enfermeras que habían sido sacrificadas antes que ella aparecieron para ayudarla, compartiendo su conocimiento sobre las debilidades del ritual y las formas de interrumpir la conexión con el mundo espiritual. La confrontación alcanzó su clímax cuando Sara logró llegar al altar y poner sus manos sobre el libro de nombres. En el momento en que tocó el tomo antiguo, sintió una descarga de energía que la conectó instantáneamente con todas las almas que habían sido sacrificadas a lo largo de los años. Pudo sentir su dolor, su ira, y su desesperado deseo de venganza contra quienes los habían traicionado. Sara canalizó toda esa energía acumulada y la dirigió hacia la destrucción del portal que había estado alimentándose de vidas inocentes durante décadas. La explosión de energía sobrenatural que siguió fue visible desde millas de distancia. Toda la casa en Meadowbrook se desintegró instantáneamente, y el suelo donde había estado se convirtió en un cráter humeante. El hospital a 200 millas de distancia experimentó un apagón total que duró 3 días, y cuando la electricidad finalmente regresó, el sótano donde se habían realizado los rituales había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Sara sobrevivió, pero fue la única. Los miembros del culto que habían estado en el sótano esa noche nunca fueron encontrados, y no quedó evidencia física de su existencia. Los archivos médicos que Sara había descubierto desaparecieron misteriosamente, y todos los registros de los pacientes que habían sido sacrificados fueron borrados de los sistemas del hospital. Era como si las fuerzas que habían sido liberadas hubieran limpiado meticulosamente cualquier rastro de la conspiración que había estado operando durante décadas. Pero la historia no termina ahí. Sara descubrió que su experiencia no había sido única. A través de su investigación posterior, encontró evidencia de que hospitales similares en todo el país habían estado involucrados en actividades paranormales relacionadas con la cosecha de almas. Había una red completa de instituciones médicas que habían sido construidas estratégicamente sobre sitios con significado espiritual, y todas ellas habían estado operando bajo la influencia de las mismas fuerzas oscuras que había enfrentado en Riverside. La segunda historia que debo compartir contigo es aún más perturbadora porque involucra a una familia completa, que fue marcada por fuerzas sobrenaturales que habían estado siguiendo su linaje durante generaciones. Los Morrison eran una familia aparentemente normal que vivía en una casa colonial en Salem, Massachusetts. Robert Morrison era contador, su esposa Linda era maestra de escuela primaria, y tenían 2 hijos, Emma de 12 años y Michael de 8. No tenían idea de que su casa había sido construida sobre los cimientos de una antigua casa que había pertenecido a una de las familias acusadas de brujería durante los famosos juicios de Salem en 1692. Todo comenzó cuando Emma empezó a tener sueños extraños sobre una mujer que decía ser su antepasada. En estos sueños, la mujer le mostraba visiones del pasado de su familia, revelando secretos que habían sido enterrados durante siglos. Emma aprendió que su familia descendía directamente de Martha Morrison,
una de las mujeres que había sido ejecutada durante los juicios de brujería, pero que había logrado esconder a su hija pequeña antes de ser capturada. La hija había sobrevivido y había continuado el linaje familiar, pero había cargado con una maldición que se transmitía de generación en generación. Los padres de Emma inicialmente descartaron sus sueños como producto de su imaginación activa, pero cuando comenzaron a suceder eventos inexplicables en la casa, se vieron obligados a tomar en serio lo que su hija les estaba contando. Los objetos se movían por sí solos durante la noche, las temperaturas fluctuaban drásticamente sin razón aparente, y todos los miembros de la familia comenzaron a experimentar pesadillas intensas que parecían estar conectadas entre sí. Era como si estuvieran compartiendo un sueño colectivo que los transportaba a eventos del pasado que ninguno de ellos había vivido personalmente. La situación se intensificó cuando Michael comenzó a mostrar habilidades que no podía explicar. Podía predecir eventos antes de que sucedieran, sabía cosas sobre personas que nunca había conocido, y ocasionalmente hablaba en un idioma que sus padres no reconocían pero que sonaba como inglés antiguo. Los maestros en su escuela comenzaron a notar comportamientos extraños. Michael dibujaba imágenes detalladas de escenas de tortura y ejecución que eran históricamente precisas pero que estaban más allá de su nivel de conocimiento. Robert y Linda decidieron investigar la historia de su casa y descubrieron información que los aterrorizó. No solo había sido construida sobre los cimientos de la casa de Martha Morrison, sino que había sido el sitio donde ella había escondido a su hija durante las persecuciones. Más inquietante aún, descubrieron que varias familias que habían vivido en la casa durante los últimos 300 años habían experimentado tragedias similares. Muertes inexplicables, desapariciones misteriosas, y casos de locura que habían sido documentados pero nunca explicados adecuadamente. La investigación los llevó a descubrir que Martha Morrison no había sido una bruja común, sino una practicante de magia ancestral que había hecho un pacto con fuerzas sobrenaturales para proteger a su descendencia. El pacto garantizaba que su linaje sobreviviría, pero a cambio, cada generación tendría que enfrentar pruebas sobrenaturales que determinarían si eran dignos de continuar la línea familiar. Aquellos que fallaban las pruebas desaparecían sin dejar rastro, mientras que los que las superaban desarrollaban habilidades paranormales que se transmitían a sus hijos. Emma y Michael estaban siendo sometidos a estas pruebas ancestrales, pero las fuerzas que las administraban se habían vuelto más agresivas y peligrosas con el paso de los siglos. Lo que había comenzado como desafíos espirituales diseñados para fortalecer el linaje familiar se había transformado en una forma de tortura psicológica que amenazaba con destruir a toda la familia. Las entidades que habían hecho el pacto original con Martha Morrison habían evolucionado y se habían vuelto más poderosas, alimentándose del sufrimiento de cada generación sucesiva. La familia Morrison se encontró atrapada en un ciclo de eventos sobrenaturales que se intensificaba cada noche. Las visiones que Emma experimentaba se volvieron más vívidas y perturbadoras, mostrándole no solo el pasado de su familia, sino también posibles futuros donde ella y su hermano sufrían destinos terribles. Michael comenzó a manifestar habilidades telequinéticas que no podía controlar, causando que los objetos en la casa se movieran violentamente cuando se sentía emocionalmente alterado. Los padres intentaron buscar ayuda profesional, pero cada terapeuta y médico que consultaron experimentaba eventos paranormales extraños después de interactuar con los niños. Algunos reportaron pesadillas intensas que duraban semanas, otros desarrollaron fobias inexplicables, y uno incluso desapareció misteriosamente después de una sesión particularmente intensa con Emma. Era como si las fuerzas que perseguían a la familia Morrison estuvieran dispuestas a atacar a cualquiera que intentara interferir con sus planes. La situación alcanzó un punto crítico cuando Linda Morrison comenzó a experimentar posesiones temporales, durante las cuales hablaba con la voz de Martha Morrison. Durante estos episodios, revelaba información sobre el pacto ancestral que la familia desconocía.
Explicaba que las pruebas que Emma y Michael estaban enfrentando eran la culminación de 300 años de preparación, y que su generación había sido específicamente elegida para servir como anfitriones permanentes para las entidades que habían hecho el pacto original. Robert Morrison, desesperado por salvar a su familia, decidió confrontar directamente a las fuerzas sobrenaturales que los estaban atormentando. Utilizando información que había encontrado en diarios antiguos escondidos en el sótano de la casa, realizó un ritual de invocación que le permitió comunicarse directamente con el espíritu de Martha Morrison. Lo que descubrió durante esta comunicación cambió completamente su comprensión de la situación en la que se encontraba su familia. Martha Morrison le reveló que el pacto que había hecho no había sido para proteger a su descendencia, sino para preservar su propia existencia más allá de la muerte. Había utilizado a su hija como el primer eslabón en una cadena de anfitriones que le permitirían reencarnarse cada pocas generaciones. Emma había sido elegida como su próximo cuerpo, y Michael serviría como un guardián sobrenatural que protegería su nueva forma física de cualquier amenaza. El plan había estado desarrollándose durante siglos, con cada generación de la familia Morrison siendo manipulada sutilmente para asegurar que produjeran descendientes con las características específicas que Martha necesitaba para su reencarnación. Las tragedias que habían afectado a las familias anteriores habían sido el resultado de generaciones que no habían producido candidatos adecuados, y que por lo tanto habían sido eliminadas para hacer espacio para nuevas ramas del árbol genealógico. Robert se dio cuenta de que su familia había sido criada como ganado sobrenatural, cuidadosamente cultivada durante generaciones para servir a los propósitos de un espíritu vengativo que se negaba a aceptar su muerte. La casa en la que vivían no era su hogar, sino una prisión elaborada diseñada para mantenerlos cerca hasta que llegara el momento de la transferencia final. Cada habitación había sido imbuida con energía sobrenatural que hacía imposible que la familia se alejara permanentemente de la propiedad. La revelación de la verdad desató una batalla sobrenatural que involucró no solo a la familia Morrison, sino también a los espíritus de todas las generaciones anteriores que habían sido sacrificadas para mantener viva a Martha. La casa se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas que querían completar el ritual de reencarnación y aquellas que buscaban romper el ciclo de sufrimiento que había durado 3 siglos. Emma y Michael se encontraron en el centro de esta batalla, con sus habilidades paranormales amplificándose hasta niveles peligrosos. Emma desarrolló la capacidad de ver y comunicarse con todos los espíritus que habían sido víctimas del plan de Martha, mientras que Michael podía manipular la energía sobrenatural de manera que afectaba directamente a las entidades que intentaban poseer a su hermana. Los hermanos trabajaron juntos para crear una resistencia que Martha no había anticipado en sus siglos de planificación. La confrontación final tuvo lugar en el aniversario de la ejecución original de Martha Morrison. Esa noche, todas las fuerzas sobrenaturales que habían estado involucradas en el pacto ancestral convergieron en la casa Morrison para completar el ritual de reencarnación. Pero Emma había desarrollado un plan propio, utilizando las habilidades que había heredado de su antepasada para voltear el ritual en su contra. En lugar de permitir que Martha se reencarnara en su cuerpo, Emma utilizó su conexión con el mundo espiritual para atrapar a Martha en un bucle temporal que la obligaba a revivir su ejecución original una y otra vez. Michael utilizó sus habilidades telequinéticas para crear una barrera de energía que impedía que las otras entidades intervinieran en el proceso. Los padres, aunque no tenían habilidades sobrenaturales, proporcionaron el apoyo emocional y la fuerza de voluntad que sus hijos necesitaban para mantener el ritual inverso. El resultado fue la liberación de todas las almas que habían sido atrapadas por el pacto de Martha durante 300 años. La casa Morrison se llenó de una luz cegadora mientras generaciones de espíritus familiares finalmente encontraban paz y podían pasar al más allá. Martha Morrison, enfrentada con las consecuencias de siglos de manipulación y asesinato, fue arrastrada hacia una dimensión donde tendría que enfrentar el juicio de todas las vidas que había destruido en su búsqueda de inmortalidad.
Cuando todo terminó, la familia Morrison descubrió que habían roto no solo la maldición que había afectado a su linaje, sino también maldiciones similares que habían estado operando en otras familias descendientes de las víctimas de los juicios de Salem. Su victoria había tenido un efecto dominó que había liberado a docenas de familias de ciclos de sufrimiento sobrenatural que habían durado siglos. Sin embargo, la experiencia había cambiado permanentemente a Emma y Michael. Habían desarrollado habilidades paranormales que no podían ser desactivadas, y se encontraron con la responsabilidad de ayudar a otras familias que estaban enfrentando situaciones sobrenaturales similares. Se convirtieron en investigadores paranormales especializados en casos que involucraban maldiciones familiares y pactos ancestrales, utilizando sus propias experiencias para ayudar a otros a liberarse de fuerzas sobrenaturales que habían estado controlando sus vidas. La tercera y final historia que debo compartir contigo es la más perturbadora de todas, porque demuestra cómo las fuerzas sobrenaturales pueden infiltrarse en las instituciones más confiables de nuestra sociedad. Esta historia involucra a un orfanato en el estado de Maine que había estado operando durante más de 100 años, proporcionando cuidado a niños abandonados y huérfanos. Lo que las autoridades no sabían era que el orfanato había sido establecido específicamente como una granja de cosecha para entidades sobrenaturales que se alimentaban de la inocencia y el sufrimiento de los niños. El orfanato San Cristóbal había sido fundado en 1905 por un hombre llamado Father Benedict Crowley, quien aparentemente había dedicado su vida a cuidar a los niños más vulnerables de la sociedad. Durante décadas, el orfanato había mantenido una reputación impecable, y muchos de sus graduados habían continuado llevando vidas exitosas y productivas. Sin embargo, había un patrón inquietante que nadie había notado. Aproximadamente el 10% de los niños que ingresaban al orfanato desaparecían sin explicación, y sus archivos eran borrados como si nunca hubieran existido. La verdad sobre el orfanato San Cristóbal comenzó a salir a la luz cuando una trabajadora social llamada Detective Rebecca Stone fue asignada para investigar reportes de abuso infantil en la institución. Rebecca era una investigadora experimentada que había trabajado en casos de abuso infantil durante más de 15 años, pero nunca había encontrado algo como lo que descubrió en San Cristóbal. Los niños que entrevistó le contaron historias que inicialmente descartó como productos de imaginaciones traumatizadas, pero que comenzó a tomar en serio cuando notó consistencias inquietantes en sus testimonios. Los niños hablaban de figuras encapuchadas que visitaban el orfanato durante la noche, seleccionando a ciertos niños para participar en ceremonias especiales en el sótano del edificio. Describían rituales que involucraban cánticos en idiomas desconocidos, símbolos extraños dibujados con sustancias que parecían ser sangre, y la presencia de entidades que no parecían completamente humanas. Los niños que participaban en estas ceremonias regresaban cambiados, mostrando comportamientos que iban desde el mutismo total hasta episodios de violencia inexplicable. Rebecca decidió investigar más profundamente y descubrió que Father Crowley había estado involucrado en prácticas ocultistas mucho antes de establecer el orfanato. Había sido miembro de una sociedad secreta que practicaba rituales diseñados para comunicarse con entidades de otras dimensiones, y había utilizado su posición en la iglesia como una fachada para sus verdaderas actividades. El orfanato había sido diseñado desde el principio como un laboratorio para experimentos sobrenaturales que involucraban la manipulación de almas jóvenes e inocentes. La investigación de Rebecca la llevó a descubrir una red de corrupción que se extendía mucho más allá del orfanato. Funcionarios del gobierno local, miembros del clero, y prominentes hombres de negocios habían estado involucrados en una conspiración que había durado casi un siglo. Utilizaban el orfanato como una fuente de niños para rituales que supuestamente les otorgaban poder, riqueza y longevidad sobrenatural. Los niños que sobrevivían a los rituales eran programados psicológicamente para olvidar sus experiencias y continuar sus vidas como ciudadanos aparentemente normales, pero llevando consigo traumas profundos que se manifestarían décadas más tarde en forma de pesadillas, trastornos de personalidad múltiple,
y una extraña compulsión hacia lugares y símbolos relacionados con sus experiencias en el orfanato. Asterisco: los supervivientes emergen de las sombras. La investigación de Rebecca tomó un giro inesperado cuando comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que afirmaban haber sido residentes del orfanato durante diferentes décadas. Estos supervivientes, ahora adultos mayores, habían comenzado a experimentar flashbacks vividos y perturbadores después de leer los primeros artículos de Rebecca en el periódico local. Sus testimonios revelaron un patrón consistente de abuso ritual que había continuado mucho después de la supuesta muerte de Father Crowley. Margaret Thompson, una mujer de 72 años que había vivido en el orfanato durante los años 1960, describió ceremonias nocturnas en las que los niños eran llevados a sótanos subterráneos que no aparecían en los planos arquitectónicos oficiales del edificio. Recordaba haber sido drogada con sustancias que la hacían sentir como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, mientras figuras encapuchadas realizaban rituales alrededor de altares decorados con símbolos que más tarde reconocería en libros de ocultismo que había encontrado accidentalmente en bibliotecas universitarias. Thomas Bradley, de 68 años, proporcionó detalles aún más perturbadores sobre experimentos que parecían diseñados para separar el alma del cuerpo. Describía sesiones en las que los niños eran colocados en círculos de sal mientras los adultos cantaban en idiomas que sonaban antiguos y malevolentes. Durante estos rituales, Thomas afirmaba haber visto a otros niños desaparecer literalmente ante sus ojos, solo para reaparecer días después sin memoria alguna del tiempo perdido, pero con cambios fundamentales en su personalidad que los hacían parecer como personas completamente diferentes. Asterisco: la dimensión sobrenatural se intensifica. A medida que Rebecca profundizaba en su investigación, comenzó a experimentar fenómenos paranormales en su propia vida que no podía explicar racionalmente. Su apartamento se llenaba de olores inexplicables que recordaban a incienso quemado mezclado con algo putrefacto. Escuchaba susurros en idiomas desconocidos provenientes de las paredes durante las primeras horas de la madrugada, y frecuentemente despertaba para encontrar símbolos extraños dibujados en el vapor del espejo de su baño. Símbolos que desaparecían tan pronto como intentaba fotografiarlos. Sus sueños se volvieron cada vez más vívidos y perturbadores. En ellos, caminaba por los pasillos del orfanato tal como había existido décadas atrás, observando los rituales desde la perspectiva de una niña pequeña. En estos sueños, podía ver las verdaderas formas de las entidades que los supervivientes habían descrito, criaturas que parecían estar compuestas de sombra y luz parpadeante, con ojos que brillaban con una inteligencia malévola que parecía provenir de dimensiones más allá de la comprensión humana. Rebecca comenzó a sospechar que su investigación había atraído la atención de las mismas fuerzas sobrenaturales que habían plagado el orfanato durante décadas. Consultó con expertos en fenómenos paranormales y ocultismo, quienes le explicaron que ciertos lugares pueden convertirse en puntos focales para actividad dimensional, especialmente cuando han sido el sitio de traumas intensos y rituales diseñados específicamente para abrir portales entre mundos. Asterisco: los documentos perdidos revelan la verdad completa. El avance más significativo en la investigación llegó cuando Rebecca logró acceder a archivos que habían sido sellados por orden judicial durante más de 50 años. Estos documentos, que habían sido recopilados durante una investigación gubernamental secreta en los años 1970, contenían testimonios de agentes federales, fotografías de escenas de crímenes, y reportes forenses que pintaban un cuadro aún más aterrador de lo que había ocurrido en Blackwood Manor. Los archivos revelaron que el gobierno federal había estado al tanto de las actividades del orfanato desde al menos 1965, pero había elegido no intervenir debido a la influencia política de las personas involucradas en la conspiración. Varios senadores, jueces federales y altos funcionarios del FBI habían sido participantes activos en los rituales, utilizando su poder para encubrir las evidencias y silenciar a los testigos. Los documentos también contenían transcripciones de interrogatorios con miembros de la secta que habían sido
capturados durante una redada fallida en 1973. Estos testimonios describían rituales diseñados para cosechar energía vital de niños inocentes, energía que supuestamente podía ser utilizada para extender la vida de los participantes adultos y otorgarles habilidades sobrenaturales. Los rituales más extremos involucraban intentos de transferir completamente las almas de los participantes adultos a cuerpos jóvenes, efectivamente robando la vida de los niños para lograr una forma grotesca de inmortalidad. La red de corrupción se extiende al presente. La investigación de Rebecca reveló que la conspiración no había terminado con el cierre oficial del orfanato. Los mismos linajes familiares que habían estado involucrados en las actividades originales habían continuado sus prácticas en otros lugares, estableciendo una red de instalaciones similares en diferentes estados. Utilizaban organizaciones benéficas legítimas como fachadas, y habían desarrollado métodos más sofisticados para seleccionar y obtener acceso a niños vulnerables. Rebecca descubrió conexiones entre el orfanato original y casos contemporáneos de desapariciones de menores, que habían desconcertado a las autoridades durante años. Los patrones eran consistentes. Niños de familias disfuncionales o sin redes de apoyo sólidas desaparecían durante periodos específicos del año que coincidían con fechas significativas en calendarios ocultistas. Muchos de estos niños reaparecían semanas o meses después sin memoria de su tiempo perdido, pero con traumas psicológicos severos que los sistemas de salud mental convencionales no podían explicar o tratar efectivamente. La investigación también reveló que varios de los supervivientes del orfanato original habían sido programados para servir como durmientes, individuos que vivían vidas aparentemente normales pero que podían ser activados para llevar a cabo tareas específicas cuando recibían ciertas señales o comandos. Algunos de estos supervivientes habían ascendido a posiciones de poder en el gobierno, la aplicación de la ley y el sistema judicial, donde podían proteger las operaciones continuas de la secta. Las consecuencias psicológicas se profundizan. A medida que más supervivientes salían a la luz, Rebecca comenzó a documentar los efectos a largo plazo de los traumas rituales en el desarrollo psicológico humano. Los supervivientes exhibían patrones consistentes de trastornos disociativos, incluyendo la creación de personalidades alternativas que parecían haber sido diseñadas específicamente para compartimentar y ocultar memorias traumáticas. Muchos supervivientes describían experiencias de tiempo perdido, que continuaban ocurriendo décadas después de sus experiencias en el orfanato. Durante estos episodios, despertaban en lugares desconocidos sin memoria de cómo habían llegado allí, a menudo con evidencia de haber participado en actividades que no recordaban. Algunos encontraban símbolos ocultistas dibujados en sus hogares con su propia letra, mientras que otros descubrían que habían hecho donaciones significativas a organizaciones benéficas que, posteriormente se revelaban como fachadas para operaciones similares al orfanato original. La investigación enfrenta resistencia peligrosa. A medida que Rebecca se acercaba a exponer la verdad completa, comenzó a enfrentar amenazas cada vez más directas y peligrosas. Su automóvil fue saboteado en múltiples ocasiones, su apartamento fue registrado por intrusos desconocidos, y recibió llamadas telefónicas amenazantes de voces que utilizaban los mismos cánticos rituales que los supervivientes habían descrito en sus testimonios. Más perturbador aún, Rebecca comenzó a experimentar episodios de tiempo perdido, similares a los que describían los supervivientes. Despertaba para encontrar notas escritas con su propia letra advirtiéndole que detuviera su investigación, notas que no recordaba haber escrito. Sus colegas en el periódico notaron cambios en su comportamiento, describiendo periodos en los que parecía estar ausente mentalmente, como si una personalidad diferente hubiera tomado control de su cuerpo.